El único mecanismo legal que existe para cerrar una empresa con deudas es un concurso de acreedores. Y la gestoría, en muchas ocasiones, dice, nada, no te preocupes, como la empresa tiene deudas y eso es una SL, no hay problema, eso déjalo correr. Lo que se hace cuando se presenta un concurso, ¿cuáles son los objetivos? El primero, eliminar toda la deuda porque no la podemos pagar. El segundo, demostrar que tú como administrador has hecho bien tus deberes. Lo tercero, que tú no tengas que pagar esa deuda, es decir, que no te la deriven a título personal. Y lo cuarto, ¿qué pasa si te declaran un concurso culpable? Aquí hay empresas que viven durante muchos años con la aportación de los socios, porque no son capaces de sostenerse por sí mismas. Entonces los socios van poniendo dinero, van poniendo dinero, van poniendo dinero, dinero suyo personal. Entonces, eso no es una empresa. ¿Qué pasa si mi empresa tiene deudas? ¿Qué responsabilidades tengo como administrador? ¿Qué riesgos corro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles deben ser mis siguientes pasos? ¿Y cuáles son los errores que cometen la mayoría de los empresarios en este punto? Mirad, en este vídeo vamos a hablar del concurso express. El concurso express es el único mecanismo legal que existe para cerrar una empresa con deudas. Aquí me encuentro de todo, porque al despacho llaman muchísimas personas que dicen, tengo una empresa, quiero cerrar, pero mi gestor me dijo que no pasa nada, que lo deja abierto, que no hay ningún problema porque es una SL, o que vaya al notario, que la dé de baja. Esto no funciona así. El único mecanismo legal que existe para cerrar una empresa con deudas es un concurso de acreedores. Si tiene patrimonio, es un concurso de acreedores. Si no tiene patrimonio, es un concurso de acreedores express, que es un procedimiento muy corto. Pero no existe la opción de que, como ChatGPT te ha dicho, que puedes cerrar la empresa dándola de baja en el registro y ya está, o que puedes ir al notario y firmas un acta y con eso se da de baja. O sea, todas esas cosas, o mi primo que tiene un despacho en Cuenca me ha dicho que sí, que lo tengo que hacer así, todas esas cosas son mentira. Esto es lo único que se puede hacer cuando tenemos una empresa con deudas. Haces un concurso de la empresa, se cierra, se da de baja la empresa en el registro, se liquida todo y listo. No hay otro mecanismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando empezamos a ver que la cosa se complica o ya se nos ha complicado 100%, lo primero que hacemos es llamar a la gestoría. Y la gestoría, en muchas ocasiones, hay veces que no, pero en muchas ocasiones dice, nada, no te preocupes, como la empresa tiene deudas y eso es una SL, no hay problema, eso déjalo correr, eso se irá muriendo solo y listo, pero a ti no te afecta porque las deudas están a nombre de la SL, del CIF de la sociedad, y no a tu nombre y tu apellido. Entonces tú le haces caso a la gestoría y acabas de meter la pata hasta el fondo. Una gestoría tenemos que tener en cuenta que es una figura que nos acompaña en toda la actividad empresarial y es muy importante que haga bien su trabajo. Y también es muy importante que haga su trabajo y que hay áreas en las que una gestoría no tiene que entrar, porque luego vienen los desastres. Y a mí me da mucha rabia cuando hay empresas que no hemos podido presentar el concurso porque la gestoría no ha hecho bien los impuestos, porque la gestoría ha hecho un concurso mal hecho y han declarado culpable al administrador, porque han dicho que deje la empresa abierta, que no pasa nada y le han derivado la deuda al administrador. En fin, un montón de cosas que van pasando. Entonces, lo primero, que todas las empresas tienen que tener una buena gestoría que le gestione las cosas bien y entender que la gestoría es quien te presenta los impuestos, punto. Pero no puedes darle a la gestoría la responsabilidad de que decida qué tienes que hacer con tu empresa, porque ese no es su papel y porque ese no es su trabajo y para eso no es para lo que se preparan. Entonces, tenemos que distinguir muy mucho a quién preguntamos qué, porque un consejo mal dado puede salir muy caro y esto ya lo he explicado en otros vídeos. Entonces, en el momento en el que tú tienes una empresa con deudas o una empresa que ya ves que no va a poder responder, presentamos el concurso. Y aquí hay un plazo que te tienes que grabar a fuego y es 2 meses. Desde que tú ya ves que la cosa no funciona, tenemos 2 meses para presentar el concurso de la empresa y así demostramos buena fe. ¿Qué es lo que se hace cuando se presenta un concurso? ¿Cuáles son los objetivos? El primero, eliminar toda la deuda porque no la podemos pagar. El segundo, demostrar que tú como administrador has hecho bien tus deberes, que has hecho las cosas de forma correcta, que has sido un buen padre de familia, ¿no? Lo tercero, que tú no tengas que pagar esa deuda, es decir, que no te la deriven a título personal. Y lo cuarto, que si mañana quieres montar otra empresa y quieres seguir siendo empresario, lo puedas seguir siendo. ¿Cuáles son los objetivos de hacer el concurso de una empresa? Objetivo número 1, que la deuda que no puedas pagar no la tengas que pagar y se elimine con el concurso. Objetivo número 2, demostrar que tú como administrador
has hecho bien tu trabajo y has presentado las cosas cuando las tenías que presentar. Objetivo número 3, proteger tu patrimonio. Y esto es lo más importante. Y para esto se hace el concurso, para que esa deuda que está dentro de la empresa se muera dentro de la empresa y no te la reclamen a ti. Y objetivo número 4, si tú mañana quieres montar otra empresa y quieres seguir funcionando como empresario, lo puedas seguir haciendo. Estas son las 4 razones y las 4 son igual de importantes. Al final, en el momento en el que una empresa ya no funciona o ya empezamos a ver que no funciona, tenemos que reaccionar a tiempo. Y en este punto es donde muchísimos empresarios caen. ¿Por qué? Por el tiempo, porque empezamos a dar vueltas, empezamos a enredarnos más en buscar la solución, cómo voy a cerrar esta empresa, con lo que me ha costado, si esto es mi vida, si yo a esto le he dedicado todo, si he estado 1000 noches sin dormir montando esto, cómo voy ahora a cerrar este sueño y este gran plan con el que he construido todo, ¿no? Y aquí en esta reflexión, que sé lo que duele y sé lo que cuesta decidir y dar ese paso hacia adelante, decir, tengo que cerrar. Aquí es donde muchos empresarios cometen el error porque nos perdemos en la parte romántica de lo que nos ha costado llegar aquí. Pero si de verdad no somos capaces de reaccionar aquí a tiempo y parar y cortar y arreglarlo, es muy probable que esa deuda que está a nombre de la empresa te la pasen a ti a título personal. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una empresa que tiene de deuda 300.000 euros, me lo invento. Y esa deuda está dentro de la sociedad, de ese círculo. En el momento en el que matamos esa sociedad, esa deuda desaparece siempre y cuando no esté avalada por ti a título personal, que ahora hablamos de eso. ¿Qué es lo importante y por qué tenemos que llegar a tiempo? Imagínate, tú durante tu vida empresarial, pues te has comprado tu casa a título personal, con los beneficios que has ido sacando de esta empresa, has ido consiguiendo tus cosas, has ido construyendo tu vida y hay un momento en el que la empresa, que es esto que está aquí, empieza a ir mal. Cuando empieza a ir mal, como ya hemos dicho, tu obligación es responder de alguna manera y como en este caso, en este vídeo estamos hablando del concurso express, pues me voy a ceñir solamente a esto. Si el objetivo que tenemos aquí es que tenemos que cerrar tu empresa porque ya no puedes hacer frente a nada, el objetivo es cerrar la empresa para proteger esto, para proteger esta vida que has conseguido aquí, para proteger tu patrimonio que está a tu nombre y tu apellido. ¿Qué pasa? Si aquí no reaccionamos a tiempo, esta deuda hace así, te la ponen a ti y respondes con todo. Respondes con tu patrimonio, respondes con tu nombre y tu apellido y estos 300.000 que los podemos eliminar en 4 o 5 meses, que es lo que tarda el concurso express de la empresa, ahora pasan a ti y te lo comes con patatas. Y aquí pierdes la casa y evidentemente pierdes el patrimonio que tengas y hay que hacer tu segunda oportunidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este trasvase de deuda y esto es la derivación de responsabilidad, que es lo que más miedo me da que ocurra y es para lo que se hace todo siempre dentro de un concurso de la empresa. Hay que proteger al administrador y hay que proteger lo que ha conseguido y hay que proteger su nombre, su apellido y su patrimonio. Así que ese es el primer punto. Bien, ¿qué pasa si las deudas que tenemos dentro de la empresa hay algunas que están avaladas a título personal? En este caso hay que hacer el concurso de la empresa y en paralelo tenemos que ir haciendo la ley de segunda oportunidad. Las deudas que no estén avaladas a título personal desaparecen. Las deudas que sí estén avaladas a título personal, cuando salga esta sentencia, pasan a ti, tenemos que hacer la ley de segunda oportunidad. Hay que intentar siempre que abramos una empresa o que vayamos a pedir pólizas y demás, no avalarlo a título personal porque luego pasan estas cosas, pero es verdad que muchas veces ya te piden que lo avales con 28 personas, así que hay que hacerlo así. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre que lo avalemos a título personal, vamos a responder a título personal. ¿Qué pasa con los trabajadores si yo voy a hacer el concurso de mi empresa? Los trabajadores se despiden, no pasa nada, la deuda de los trabajadores, si se puede cubrir, se cubre, si no lo cubre el Fogasa, no hay ningún problema. Y la otra gran incógnita es, ¿voy a poder tener otras empresas si cierro esta? Por supuesto, y de eso se trata, de que tú puedas seguir con tu vida. O sea, lo que no puede pasar es que porque a ti te haya ido mal en una empresa, porque esto no se haya podido gestionar, porque se nos ha ido de las manos, porque los números no salen, porque ya no tenemos tantos clientes, por la razón que sea X, esto no te puede bloquear toda tu vida. Si tú después quieres tener una empresa o tienes más empresas, eso tiene que seguir funcionando. Pero para que eso pueda seguir funcionando o para que tú puedas funcionar con otras empresas, esto lo tenemos que arreglar, porque si esto no lo arreglamos, se acaba convirtiendo en un cáncer que lo infecta todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que el tomar la decisión de voy a cerrar mi empresa es una decisión súper complicada y que no se toma de un día para otro y que le damos
un millón de vueltas. Pero cuando ya estamos viendo que no, y cada mes que pasa es no, y se nos complican más las cosas e intentamos hacer 1000 sacrificios para arreglarlos, hay muchísimas empresas que viven durante muchos años con la aportación de los socios, porque no son capaces de sostenerse por sí mismas. Entonces los socios van poniendo dinero, van poniendo dinero, van poniendo dinero, dinero suyo personal. Entonces eso no es una empresa, eso no es una empresa que funcione. Y tenemos que distinguir de verdad el sueño, y nadie más que yo cree en el sueño, en la ilusión, en el montar algo. Tenemos que distinguir el sueño de la realidad, porque muchas veces el sueño nos lo come todo, nos lo come todo, nos lo come todo, y de repente te quedas sin nada a título personal, igualmente hay que cerrar la empresa, lo has perdido todo, y todo eso se habría arreglado con una decisión a tiempo y con un consejo bien dado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con que no nos atrape esta parte, tenemos que saber decidir a tiempo, tenemos que ir siempre protegidos en el camino empresarial. Yo he visto muchísimas personas que me han llamado al despacho ya con la derivación hecha, y cuando te llega una derivación de, por ejemplo, 100.000 euros de Hacienda, y si no te hubiese llegado, se hubiese resuelto hace 3 meses que no tenías derivación con un concurso, es que te cambia mucho la vida una carta de Hacienda de 100.000 euros de derivación de responsabilidad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. ¿Y por qué digo esto? Por el tiempo. Siempre el problema es el tiempo. El tiempo que perdemos en reaccionar, el tiempo que perdemos en buscar soluciones imposibles cuando ya sabemos que no, el tiempo que perdemos en rescatar algo que ya está muerto. Y de verdad que es mucho más inteligente y no te lo tienes que tomar como, joder, qué derrota, no he sido capaz de hacer esto. No, te lo tienes que tomar como, tengo que tomar la decisión correcta, tengo que tomar la decisión que me proteja a mí, a mi familia y a mi futuro. Y eso tiene que ser tu única obsesión, pero la obsesión de seguir a cualquier precio, ese precio muchas veces puede ser muy caro. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿En qué consiste un concurso o cómo es el proceso de un concurso express? Es un proceso muy corto, no es un proceso que tenga administrador concursal, no es un proceso que tenga muchos pasos judiciales. Más o menos estamos hablando de un proceso de unos 4 meses, 5 meses aproximadamente. Entonces, el primer paso siempre es, tenemos que presentar la demanda. Y en la demanda, lo que hemos dicho antes, tenemos 4 objetivos. Primero, eliminar la deuda de la sociedad. Lo segundo, demostrar que tú has hecho bien tu trabajo como administrador. Lo tercero, proteger tu patrimonio que está a título personal. Y lo cuarto, que esta demanda salga bien y tú puedas seguir trabajando con otras empresas como administrador. Y corremos el riesgo de que no puedas administrar ninguna sociedad durante 5, 10 años. Entonces con esto tenemos que tener mucho cuidado. Así que, primer paso, presentamos la demanda y en la demanda tenemos que demostrar que tú has hecho bien tu trabajo y tenemos que explicar por qué no hemos podido sacar adelante la empresa. Se prepara, se presenta en el juzgado mercantil donde esté inscrita la sociedad y en el momento en el que ese procedimiento se admita a trámite, en ese mismo momento se acaba. Es un único paso, así que aquí no vamos a estar enredados en administradores concursales, pasos judiciales, vistas, etcétera, etcétera. Es un proceso muy corto y es un proceso muy rápido. El hecho de que sea un proceso tan rápido es para que el tiempo no juegue en tu contra y esto es algo que de verdad te tienes que grabar muchísimo a fuego. Son 2 meses, la mayoría de los empresarios no lo presentan en ese tiempo y día que pasa, día que sube el riesgo. Y realmente eres tú quien está asumiendo ese riesgo que todos los días va creciendo. Al final, si el mes 2, día 1, ya es un riesgo más que el día anterior y así sucesivamente. Hay personas que presentan el concurso a los 3 años porque es cuando pueden, porque se les desordenó la vida y ahora lo tienen que volver a hacer. No pasa nada, sabiendo que evidentemente día que pasa, día que es peor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si la empresa ya ves que va mal, tienes que tener muy claro lo que te estás jugando, que es todo lo que has conseguido. Tienes que saber reaccionar a tiempo y tienes que darle a la gestoría el papel que tiene.